Bueno, chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario. Hoy tenemos nuestra cuarta y última sesión en línea de la transversal de comunicación. Listo, recordemos que esta pertenece a la fase de planeación, actividad de proyecto 2, estructurar plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Hoy vamos a continuar con nuestra competencia, desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Vamos a revisar el cronograma, vamos a darlos como la última revisión al informe de creación de contenidos comunicativos, abriremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que esta fase de planeación inició el 9 de agosto del 2024 y finaliza el 15 de abril del 2025 con una duración de 1.200 horas. Para esta evidencia, el material de formación que estamos trabajando se llama Relacionando y Escribiendo. Este es nuestro cronograma. Eh, la primera evidencia era video, la comunicación como expresión humana, la cual se venció el 6 de marzo. Y tenemos la siguiente evidencia que finaliza o tiene como fecha límite el 20 de marzo. Es decir, este jueves se vence esta evidencia. Por eso hoy es nuestra última sesión de comunicación. Entonces vamos a hablar sobre la producción de textos. ¿Listo? La experiencia de escribir es el resultado de lo que se piensa y se siente, dado que para escribir hay que leer y por tanto hay que argumentar, complementar, articular, construir y reconstruir. Entonces debemos hablar sobre el concepto de pensar, sentir, actuar. La experiencia nos ayuda a enriquecer nuestro léxico en contextos laborales y académicos a partir de la lectura y la escritura como ejercicios enriquecedores para nuestro crecimiento técnico. Este ejercicio de escribir es un foco muy importante de aprendizaje, ya que hay una armonía de saberes y experiencias en torno a la escritura, teniendo en cuenta que escribimos desde esta articulación, pensar, sentir, actuar. ¿Qué nos dice el punto número 1? Pensar desde la lectura, la observación, la interpretación, organización de información, etcétera. El segundo punto, que es sentir desde el gusto por lo que se hace, la argumentación que denota seguridad a partir de la construcción de conocimiento. Y el tercer punto, que es actuar, hablar, leer en voz alta y escribir. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar ya como tal de las características del texto. Debemos tener presente que todo texto, para ser considerado como tal, debe tener unas características específicas. La primera es que se enfoque en un tema determinado, ya sea para responder una pregunta, reafirmar una preposición, refutar o exponer una idea. La segunda característica es que un texto debe ser claro, es decir, debe ser comprensible al público al que nos estamos dirigiendo y de acuerdo a ello debe incluir un lenguaje técnico o no, según sea la pertinencia. La tercera característica es que debe ser concreto, sin perder el foco del tema central. La extensión va de acuerdo a la complejidad del tema y a lo que pretendemos transmitir en este escrito. Y la última es que el texto motiva el conocimiento de quien lee, ya sea porque genera inquietudes nuevas, complementa saberes, responde una pregunta o necesidad y pues debe ser un texto útil para el lector. Entonces encontramos que dentro de estos textos hay unos tipos de textos. ¿Listo? Tenemos textos científicos o técnicos que se dividen en textos periodísticos informativos, textos periodísticos de opinión y textos periodísticos mixtos. Y tenemos los textos literarios, que son textos líricos, textos narrativos y textos dramáticos. Debemos tener en cuenta algo que es el contexto autor-mensaje. ¿Listo? Como les he mencionado, escribir es un ejercicio enriquecedor que nos invita a investigar, a construir conocimiento, a tener una mirada crítica y autocrítica y también a sentir una atracción por el tema sobre el que estamos escribiendo. El análisis literario nos va a llevar a evaluar la calidad del texto en cuanto a la claridad que se tiene del tema, la argumentación del tema, el estilo del texto, el lenguaje que se está utilizando, de manera que nos posibilite la comprensión de textos consultados. Entonces, al momento de consultar el texto, es necesario que tengamos en cuenta tres elementos claves. El primero es el contexto en el que se escribe, buscando que el mensaje no se desprenda de la situación del momento. El segundo es reconocer el autor del texto. Citar al autor no es opcional, es un deber que refleja nuestra ética profesional.
Y el tercero es tener claridad del mensaje que estamos citando. Debemos articularlo con el proyecto sobre el que estamos escribiendo, buscando que el aporte y la cita se articulen correctamente. Esto aplica específicamente a textos científicos, académicos o libros. Esto no aplica para páginas de internet informales, ya que pues estas pueden tomar diferentes fuentes y su veracidad pues no es contundente. Entonces, para que lo tengan presente, estos textos que ustedes ven en la pantalla son la clasificación que ustedes deben tener en cuenta en el momento de escribir qué tipo de texto van a utilizar. ¿Listo? Sin embargo, en ese tipo de texto siempre deben tener en cuenta el contexto, el autor y el mensaje. Vamos a hablar del párrafo. ¿Listo? El párrafo es un fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. Tenemos también ciertos tipos de párrafo. Estos tipos de párrafos son el párrafo de enumeración, que está constituido por una lista de propiedades que describen un mismo objeto, hecho o idea, y por una frase organizadora, que indica al lector la estructura del párrafo. Tenemos el párrafo de comparación o contraste. Indica las semejanzas y las diferencias entre dos o más objetos, ideas o personas, comparándolos según cierto número de categorías. Tenemos el párrafo de desarrollo de un concepto. Aquí se da una idea principal enunciada de forma explícita que posteriormente se va a reafirmar por medio de ejemplos o por medio de la argumentación. De manera que se explica, aclara o detalla la afirmación principal. Tenemos el párrafo de enunciado o solución de un problema, que plantea un problema para posteriormente solucionarlo. Y tenemos el párrafo de causa-efecto, que presenta un acontecimiento o una situación seguido por las razones que lo han causado. ¿Listo? También tenemos como tal el texto argumentativo, que es el que solemos usar de manera más frecuente, que se compone de una introducción en la cual se presenta una premisa inicial donde se propone una información nueva a modo de tesis para poder ser explicada, legitimada, validada o demostrada. Luego tenemos el cuerpo, que es en donde integramos, bueno, se integra por datos, propuestas de verdades y creencias por haber sido adquiridas o por ser evidentes. La información que se aporta supone una aceptación implícita, ¿listo? Y la información que se añade o aduce se apoya en datos y en otro tipo de argumentos citados, ¿listo? No es simplemente mencionarlos por mencionarlos, pues debemos tener claramente una investigación que soporten estos datos y esta información que estamos dando en el cuerpo. Y finalmente tenemos la conclusión, que puede recogerse según los casos, la información dada y la mostrada dentro del proceso de validación argumentativa. ¿Listo? También debemos hablar de las normas APA. Todos las hemos escuchado. Estas son siglas que hacen referencia a la abreviación de la Asociación Americana de Psicología y algunas de sus funciones son estandarizar la presentación de documentos técnicos y científicos del universo académico, organizar el material consultado y citado por estudiantes, profesores e investigadores, apoyar las múltiples formas en que las personas se comunican a partir de escritos. Y este manual simplifica la forma de cómo se deben mostrar fuentes consultadas, DOI y URL. ¿Listo? Estas normas aportan a la unificación y al orden en la presentación de un documento, invitando al lector a centrarse en el texto. Entonces, estas normas nos van a facilitar la creación y la comprensión de documentos, ¿listo? Bien sean libros, revistas, proyectos de naturaleza técnica o científica. ¿Listo? Debemos hacer uso de ellas para que podamos imprimirle profesionalismo a nuestro escrito. ¿Listo? Ellos tienen una manera específica de citar, no se cita así como eh, escuetamente, lo podríamos hacer en un escrito, digamos, de una conversación por WhatsApp. No, hay unas normas para citar. La idea es que ustedes investiguen a profundidad estas normas y asimismo puedan crear sus textos académicos. También debemos hablar de la comunicación digital actual. De esto vamos a hablar, ¿listo? Ya que pues actualmente estamos utilizando herramientas tecnológicas en contextos profesionales y siempre debemos buscar que nuestros comunicados se emitan con asertividad, haciendo uso de estos medios tecnológicos. ¿Listo? Sabemos que la tecnología ha propiciado cambios en la forma en la que nos comunicamos. ¿Listo?
teniendo a disposición muchas herramientas tecnológicas que nos facilitan un poco más este proceso de comunicación. Dentro de esas herramientas encontramos el mensaje de texto, por ejemplo, que sí debe tener unas características, se debe limitar a 160 caracteres y debe reflejar información básica de aquello que queremos decir. Por ende, debe ser claro y conciso. ¿Listo? Un mensaje de texto no puede ser muy extenso. Mientras tanto que el chat, que lo utilizamos diariamente, es un diálogo en tiempo real entre dos o más interlocutores en forma de habla. ¿Listo? Estos dos medios se caracterizan por la inmediatez en la comunicación y por su estilo informal. Sin embargo, no, esto no nos exime de que los textos tengan que llevar impresa un tono cordial, de respeto, de objetividad y que sean precisos al momento de enviarse en cualquier tipo de herramienta que utilicemos y en cualquier contexto. También tenemos la página web, que es un documento digital elaborado en un formato HTML, generalmente, en el que se utilizan imágenes, texto escrito, videos, animaciones, links, todo lo que ustedes ya conocen. Y tenemos el correo electrónico, que se ha convertido en un medio de comunicación vital, creo que es el más utilizado en ámbitos profesionales y académicos. Y es una de las aplicaciones con más alcance y éxito de Internet. Sus principales características son que tiene velocidad en la transmisión de los mensajes, no tiene un costo excesivamente alto realmente, tiene un espacio de intercambio de fotografías, músicas, enlaces, textos y mensajes escritos claramente pues en los cuerpos de los correos. La comunicación se da en corto tiempo, posibilita enviar mensajes a varias personas o a un grupo creando listas de distribución y permite reenviar mensajes a otro receptor o responder rápidamente. Realmente es una muy buena herramienta. Pero en estas herramientas, que todo lo hacemos apoyados en la tecnología de manera virtual, igual debemos manejar algo que es la netiqueta. ¿Listo? Esta hace referencia a todo lo relacionado con el buen actuar en las redes sociales utilizadas en diversos contextos. Entonces, este actuar siempre debe estar cualificado por la comunicación asertiva, por medio de la cual vamos a transmitir información de manera clara, pertinente, concreta y consciente, de manera que el buen trato hacia el interlocutor se enmarque en los límites del respeto y de la cordialidad. Entonces, la netiqueta, aunque las redes sociales nos dan, digamos que una facilidad de comunicarnos y hay espacios o hay mensajes que nosotros podemos enviar un poco más relajados, a diferencia de un correo electrónico, por ejemplo, debemos seguir igual las normas de la netiqueta, ¿listo? Em, ¿Por qué? Porque la idea siempre es regular ese buen actuar en las redes sociales, ¿listo? Entonces, hay unas normas que son objeto de implementación, complementariedad y actualización, ¿listo? Existen, pero nosotros podemos claramente implementarlas, actualizarlas, mejorarlas, dependiendo pues del contexto en el que estemos manejando nuestras redes sociales. Entonces, la primera norma es leer y releer el mensaje antes de enviarlo, pensando en la claridad, coherencia y pertinencia del mismo. Ustedes saben que si escribimos de manera incorrecta, podemos dar el mensaje equivocado y podemos generar, no sé, de pronto alguna controversia o algún conflicto con la persona con la que estamos comunicándonos. La segunda norma es no escribir mensajes bajo emociones de enfado o ira. Esto terminará en un manejo inadecuado de un conflicto laboral o personal. La tercera norma, si se trata de responder un comunicado, contestar expresamente lo que se solicita. Norma 4. Antes de enviar el mensaje, es importante que se verifique que el destinatario es la persona a quien va dirigido. Norma 5. Utilizar términos adecuados y formales sin perder de vista que es un comunicado entre seres humanos. Es decir, se deben tener en cuenta las mismas normas de un trato en persona en un contexto profesional. ¿Listo? La norma 6 es tener presente el tipo de red a utilizar, procurando ajustarse a la cantidad de texto requerido con claridad y precisión. Norma 7, si se dará uso a una foto como identificador, se recomienda formalidad en esta, en donde el rostro se vea con claridad, recordando que le identifican en contextos profesionales. ¿Listo? Estas normas recuerden que están muy dirigidas a los contextos académicos y profesionales. ¿Listo? Ya las redes sociales a tono personal, pues tienen un manejo diferente.
Norma 8, si el objeto del mensaje es un reclamo o una queja, debe hacerse en los mejores términos, expresando los hechos, los prejuicios ocasionados y, por último, la petición amable y respetuosa. Norma 9, cuando se conteste una petición, debe ser en el mismo historial si se trata de un correo electrónico, lo que permitirá un seguimiento al caso. Si el caso es que no se recibe respuesta del correo enviado, reenviar el correo haciendo énfasis en la petición. Norma 10. Cualquier comunicado exige veracidad y envío de soportes que se estimen pertinentes, evitando caer en supuestos que motiven conflictos innecesarios. Norma 11. En el caso de foros de discusión o comentarios a alguna publicación, es necesario mantener el respeto por la opinión opuesta, lo que implica escribir el punto de vista propio, dar aportes a modo de complemento sin caer en el ataque hacia el otro. Norma 12. No se debe publicar información personal o familiar de otros y si se estima publicar información propia se debe ser objeto de análisis antes de publicar, evitando caer en arrepentimientos. Y norma 13. Evitar caer en el humor colectivo, por medio del cual se generan burlas hacia personas que tienen una condición física determinada fuera de lo que se estima como normal. Aquí la etiqueta debe ser no transmitir este tipo de comunicados partiendo de la dignidad y el respeto por el otro. Entonces, esto pues es la información de la etiqueta. Tengan presente que aunque va muy dirigida realmente al manejo de las redes sociales o de las herramientas tecnológicas en un ambiente profesional y académico, pues también nos puede servir mucho en nuestra vida diaria porque ustedes saben que actualmente precisamente las redes sociales han permitido que muchos comentarios, muchos chistes un poco mal ubicados tengan, digamos que sean muy vistos, lo que llaman ahora volverse viral, y podemos caer en algún tipo de conflicto o de dinámica no muy agradable por no manejar normas de etiqueta, incluso en nuestras redes sociales personales. Entonces, sí es importante que empecemos a trabajar esto. Incluso, chicos, en las comunicaciones que tenemos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, yo he recibido mensajes por correo electrónico en los que me dicen, profe, mira, tengo esta duda, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, perfecto, lo respondemos. Pero asimismo he recibido otros correos electrónicos en los que me dicen, es que usted está equivocada porque, sí, porque yo sí hice tal envío y no sé qué. Listo, esas cosas pueden pasar porque no debemos olvidar que estamos teniendo una comunicación con seres humanos, que podemos tener algún tipo de error en alguna revisión, pero si ustedes de entrada van a hablar con grosería, con agresividad y demás, seguramente lo que se va a generar es un conflicto entre las dos partes. ¿Listo? Entonces traten de siempre aplicar la etiqueta en su vida diaria. Ahora llegamos a nuestra guía de aprendizaje que ya la habíamos visto, es el informe de creación de contenidos comunicativos. Les recuerdo que este informe no se puede entregar si no han entregado el video. Ya recibí una evidencia del informe sin haber entregado el video. Claramente la calificación fue negativa, fue de ni siquiera lo miré, ¿sí? Ni lo voy a leer porque si no conozco el video, no conozco la problemática, entonces no sé usted de qué me está hablando. ¿Listo? Y se debe entregar un informe que tenga encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, exponer la problemática, presentar argumentos, presentar su postura y pues la idea es que exista cohesión, coherencia léxica y para eso pues deben utilizar todo lo que hemos visto durante el desarrollo de esta clase. Deben utilizar adecuadamente signos de puntuación, deben tener conclusiones y bibliografía. ¿Listo? Dice que es una extensión de 3 páginas en letra Arial 11 a espacio sencillo. A mí me deben entregar igual, es un PDF, ¿listo? No el Word. Esta es como la información, la última información de nuestra transversal de comunicación. No sé si tienen dudas, preguntas o inquietudes, chicos. Profe, yo sí tengo una duda. Dime. En la guía de aprendizaje dice que elabore un informe donde cuente con los elementos y procesos propios de la situación problemática que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al final de este proceso formativo y el contexto en el que se desenvolverá. ¿Me puedes explicar eso, por favor? Porque es que lo que yo entendí, o sea, fue como que la problemática era como usted ejerciendo, o sea, que la problemática era como de, por ejemplo, que, a ver, un diseñador gráfico, ¿sí me entiende? Puede ejercer esta misma tecnología, ¿me entiendes? Sí, No me hago bueno, entender.
Mira, lo que pasa es que lo que está buscando la guía de aprendizaje es que ustedes busquen una problemática en su, digamos que en el desarrollo de tus actividades laborales. ¿Listo? Ok. Ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy loquito. Yo trabajo en el área de presupuesto y tú trabajas en el área de mercadeo, ¿cierto? Ujú. Entonces, para mí, a mí en presupuesto me rige una terminología completamente distinta porque yo me tengo que basar en todas las normas financieras y en todo lo que yo sé, ¿cierto? Pero tú Sí. lo trabajas, digamos que desde un lado más creativo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú me dices, mira, vamos a montar un proyecto porque necesitamos sacar adelante una campaña para Coca-Cola, ¿sí? Yo te digo, ah, Ujú. listo, perfecto. Entonces, yo hago, digamos que mi presupuesto, mi proyección de presupuesto, pero toda la terminología que yo utilizo va basada en mis normas financieras, ¿cierto? Yo te lo paso y tú me dices, yo no entiendo absolutamente nada de usted de qué me está hablando, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo lo que necesito saber es cuánto vamos a poner para marketing digital, cuánto vamos a poner para medios tradicionales, y yo te estoy dando información en otra terminología. Eso es un conflicto de comunicación, ¿cierto? De Ah, comunicación técnica y profesional. ¿Por qué? Porque pues yo estoy hablando desde mi expertise y tú vas a estar hablando de la tuya. ¿Qué ajá. tenemos que hacer? Encontrar el punto medio en el que tú entiendas mi lenguaje y en el que yo entienda Ya. el tuyo y podamos presentar digamos que nuestro presupuesto y nuestra campaña publicitaria, ¿cierto? Ok. Lo que pasa, eso es como lo que quiere la guía de aprendizaje, que tú identifiques esas de pronto como esos problemas de comunicación en el ámbito profesional que más adelante te van a servir para desempeñarte profesionalmente de manera correcta. ¿Listo? Ah, ok, Pero ok. ¿qué sucede? Que yo sé que la mayoría pues no va a tener, digamos que acceso a ese tipo de situaciones, porque pues algunos trabajan, otros no. Entonces, por eso yo les dije, escojan una problemática de su contexto, incluso personal, ¿sí? Ajá. Puede ser académico, puede ser laboral, ¿listo? La idea es que el aprendizaje de esto, pues más adelante impacte es en tu desarrollo profesional, que cuando tú te encuentres en un trabajo y tengas una situación de un problema de Ya sepa comunicación, cómo solucionarlo. seas tú exacto, seas tú la persona que pueda parar y decir un momento, un momento, un momento. No estamos siendo nada asertivos, vamos a solucionarlo de esta manera, ¿sí? Pues porque de nada sirve ver este componente y llegar igual a un cargo y empezar a pelear y a gritar, porque pues todos sabemos que eso finalmente no va a funcionar. Sí, es verdad. ¿Listo? Ujú. Ah, listo, muchas gracias. Entonces, vale, Daniel, entonces con la problemática que seleccionaste, lo que debes es hacer el informe, presentarlo, hacer uso de los conectores. Y Yo lo que más quiero, dime. en cuanto a la investigación, es como investigar a qué soluciones se puede llevar eso o cómo se debe tratar la problemática. Sí, la investigación puede ser, sí, incluso como todo el trabajo que tú haces, no sé, yo creo que recuerdo bien tu problemática, que era laboral Ajá. con tu compañera de trabajo. Sí, Entonces, señor. tú puedes investigar, por ejemplo, em, cuál debió ser el actuar de ella, si acercarse a hablar primero contigo o si Mm, según las normas de la empresa, ella sí debía hablar con el jefe inmediato, que fue lo que hizo, ¿sí? O sea, como investigar esa parte, pues no te voy a decir investiga un montón de teoría que pues realmente no va a impactar esto, pero sí puedes investigar cómo ¿Cuál fue pudo, los pasos a seguir? exacto, Sí. exactamente. Y pues la idea Ok. es que en ese informe yo lo que quiero ver es la capacidad de escritora que ustedes tienen. ¿Listo? Es Listo. decir, voy a revisar ortografía, voy a revisar conectores, voy a revisar si el párrafo es claro, ¿sí? Porque de pronto me empiezan contando una cosa y terminan hablándome de otra y yo nunca entendí qué decía ese párrafo. Ujú. Digamos que es muy importante de un texto que yo como docente lo empiece a leer y no tenga la necesidad de devolverme porque no entendí. Si yo Sí. puedo leer el texto de corrido porque voy entendiendo, es porque tu texto está muy bien escrito. Si yo debo releer, es porque hay algo que no está claro, o no estamos usando bien los Ajá. signos, o no usamos bien los conectores, algo está pasando. ¿Listo? Entonces eso es Sí. lo que yo quiero, que hagan el informe con los puntos que les pide la guía, me cuenten la información de lo que tienen a la mano de su problemática, pero quiero ver cómo están escribiendo. ¿Listo? Ese es el objetivo también del Ay, informe. profe, hay una duda. Ay, no, a mí se me salen muchas dudas.
Tranquilo, Eh, David. en este informe es cierto que debemos de volver a contar la problemática. Sí, claro, porque lo que vas a Sí, hacer es para contextualizar. exacto, el informe te va a pedir unos pasos y la idea es que ese informe solito me cuente todo. ¿Listo? Ajá, listo. Entonces Vale. sí hay que mencionar la problemática. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Vale, tranquilo, Daniel. No sé si tienen más preguntas. Ya, no, pues ya, para mí eso era todo. Listo. Listo. Bueno, entonces pues no veo la otra manita levantada porque solo estamos los tres. Em, pues yo creo que alcanzamos a tener un descanso de aquí a las 4 que volvamos a tener nuestra sesión ya técnica y ya en unos minutos les dejo la grabación cargada para que sus compañeros puedan tener acceso a ella. Listo. Listo, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes por la asistencia.